consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Después de que las partes que han decidido celebrar un negocio jurídico acordaron el contenido, todo lo relativo al plazo, a las condiciones, en fin, se pusieron de acuerdo en perfeccionar el negocio jurídico. Pero ya concluida toda la negociación y ya después de que se pusieron de acuerdo en todo lo que consta en el contrato, se necesita una aprobación final. Ustedes en el curso de Derecho Notarial les van a enseñar a elaborar escrituras públicas. Esas escrituras públicas, además de la comparecencia, del contenido de todas las cláusulas que tiene el contrato, en la parte final no puede faltar en todo instrumento público que lo que dice es que las partes contratantes leen lo escrito, leen todo el contenido del contrato, lo aceptan, ratifican y firman. Eso es el consentimiento. Cuando se hace el cierre de un negocio jurídico y dice, después de leer todo lo escrito, ambas partes lo ratificamos, aceptamos y firmamos. Ese es el consentimiento, esa aceptación total sobre el negocio jurídico que están celebrando. Les traigo una presentación que la quiero poner ya porque sí, como yo desarrollo tema completo en cada presentación, sí necesito que le pongan especial atención a, a este contenido del consentimiento y producto de ese consentimiento vamos a estudiar también lo relativo a la oferta. ¿Qué es la oferta en un negocio jurídico? El día de hoy continuamos con el desarrollo de los elementos esenciales del negocio jurídico, pero especialmente vamos a analizar lo relativo al consentimiento. El consentimiento, como lo hemos indicado en las clases anteriores, cuando dos o más declaraciones de voluntad provienen de personas capaces que coinciden plenamente en acuerdos sobre un aspecto matrimonial de interés común, el consentimiento es, pues, ese acuerdo pleno, genuino, consciente y libre al que se le reconoce la categoría de atadura lícita, exigible y eficaz. ¿Qué pasa con el consentimiento? Cuando los sujetos se han puesto de acuerdo sobre los aspectos del negocio jurídico en el cual han acordado la contratación respecto a un bien, un servicio, un derecho, en ese momento se da una aprobación de cada uno de los acuerdos al cual han llegado las dos partes de manera voluntaria. Eso es el consentimiento, la aprobación de cada uno de los aspectos que contiene el contrato y que ha sido la voluntad de los sujetos. Entonces el consentimiento es un acuerdo pleno, genuino, consciente y libre, al que se le reconoce categoría de atadura lícita, exigible y eficaz. Este
acuerdo pleno que tienen las personas, esa aprobación sobre cada uno de los aspectos a los que han llegado en este negocio, constituye una atadura lícita. ¿A qué se refiere esto? Que una vez consentido los acuerdos, eso constituye un compromiso de cumplimiento para las dos partes que han aprobado este negocio jurídico, porque ya se constituye cada una de las cláusulas en compromisos exigibles y eficaces. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que cumplirlo, porque ya fue aprobado por las dos partes. Hay una obligación contraída. Ya constituye un acuerdo lícito, legal. Al decir lícito es que ya tiene un compromiso legal, y si hay incumplimiento, pues es exigible. Lo que ya habían acordado puede exigirse su cumplimiento, y eficaz, que surte sus efectos. ¿Cuáles son las características del consentimiento? En primer lugar, esa aprobación debe ser consciente. Es decir, las partes deben comprender exacta y fielmente a qué se han obligado. Y por eso que la ley exige que sean personas capaces y que no tengan ningún impedimento para llevar a cabo ese negocio jurídico. Hemos platicado en las anteriores clases lo relativo a la capacidad, los impedimentos legales que puede tener una persona, por ejemplo, un padre que quiere llevar a cabo una transacción de un bien que es propiedad de su hijo menor de edad, está a nombre, inscrito en el Registro General de la Propiedad, a nombre de un menor de edad. Para poder llevar a cabo una transacción, una escritura pública en representación de su hijo, tiene antes que contar con una autorización de juez, porque no puede celebrar una escritura pública sin autorización judicial, porque no puede disponer libremente de los bienes de menores. ¿Sí? Otra característica del consentimiento es que esa aprobación tiene que ser genuina y verdadera. O sea, en todo momento, cuando se presentan a la celebración de un negocio jurídico, tienen que actuar con la verdad. Es un acto en el cual tienen que decir la verdad de la negociación que están llevando a cabo. No deben las partes fingir que consienten, sino consentir realmente. Debe ser libre esa aprobación, por cuanto nadie debe ser obligado a consentir. Por eso, en la próxima clase vamos a analizar qué sucede cuando hay vicios del consentimiento, cuando no se cumplen estas características del consentimiento. La ley establece que está viciado el consentimiento y eso acarrea la nulidad del negocio jurídico. Lo vamos a analizar en la próxima clase. Pero en este momento yo lo que necesito es que ustedes comprendan que las características del consentimiento es que debe ser consciente, la voluntad expresada sin ninguna presión de ninguna naturaleza, debe actuar con la verdad los sujetos que están celebrando el negocio jurídico, debe ser genuino, no fingir que han consentido, sino que realmente sí expresar una voluntad sin ningún contratiempo, y debe ser libre. Nadie debe ser obligado a consentir. Características del consentimiento: también debe ser plena la aprobación.
¿A qué se refiere esta característica? A que el acuerdo de voluntades debe comprender todos los aspectos de la obligación. O sea, todo el contenido del negocio debe ser un acuerdo pleno. Cada uno de los aspectos debe ser aprobado. Respecto de esto último, el artículo 1541 del Código Civil dice: mientras las partes no estén conformes sobre todos los extremos del contrato, no se considerará concluido. O sea que no, si no está aprobado todo, todavía no hay un consentimiento. Rige el principio de que nada está acordado hasta que todo esté aprobado. Por eso en el curso de Derecho Notarial van a estudiar ustedes que al elaborarse una escritura pública, en el cierre de la escritura debe haber una manifestación de los sujetos en el cual diga que, habiendo leído la totalidad del contenido del instrumento público, manifiestan que lo aceptan. Eso es parte del cierre de todo instrumento público. Y vemos ahora lo que es el silencio. El silencio, regulado en el artículo 1253 del Código Civil, dice que el silencio de una persona que interviene en un negocio jurídico no se considerará como una manifestación tácita de voluntad, sino en los casos en que existe para la parte a quien acepta la obligación de explicarse. ¿A qué se refiere este artículo? Esto puede ocurrir cuando las personas mantienen entre sí una continua relación de negocios o cuando en un contrato aún vigente entre ellas ha convenido que en las sucesivas ofertas que se hagan no habrá necesidad de aceptación expresa, según el artículo 1526 del Código Civil. Se da en los casos en que entre comerciantes hay muchísimas transacciones. Constantemente están en negocios, realizando varias operaciones dentro de su negociación. Entonces, han tenido el convenio de que cuando se hacen pedidos no hay necesidad de estar haciendo aceptaciones expresas, porque ellos previamente han convenido que en todas las actividades sucesivas de entrega de mercadería, de pago de mercadería, ya no habrá necesidad de estar haciendo de manera expresa la aceptación. Entonces, el Código Civil establece esto. Es una facilidad que le dan a las negociaciones. Cuando hay un consentimiento, también se establecen límites. ¿A qué se refieren los límites? Cuando existen normas imperativas cuyo cumplimiento es obligatorio. O sea que la ley es la que establece los límites en el consentimiento. ¿Por qué? No se admite modificación alguna por acuerdo de voluntad. ¿En qué caso podría haber un límite en el consentimiento? Por ejemplo, cuando se necesita una autorización previa del Estado para poder llevar a cabo una negociación. Por ejemplo, el Estado realiza contratos de arrendamiento en áreas de reservas del Estado. Terrenos que están en los límites, por ejemplo, de la playa Las Lisas, son áreas de reserva lo que está a la orilla del mar. Pero el Estado ha establecido
que puede celebrar contratos de arrendamiento a través de la oficina OCRET, que es la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Entonces, llevan un trámite administrativo en el cual el Estado da una autorización para que se den arrendamiento a personas particulares. No puede darlo en transferencia del derecho de propiedad, sino solo con un arrendamiento a plazo fijo y a cambio de un pago de una mensualidad. Entonces, si no se tiene esta autorización del Estado, si no se hace previamente el trámite administrativo, no puede haber un contrato de arrendamiento. También tenemos el caso de que en el área del centro histórico, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, tienen áreas de protección al patrimonio. ¿A qué se refiere esto? Que aunque hayan propiedad privada, son inmuebles que están protegidos por el Estado. El particular, aunque lo tenga inscrito en el registro de la propiedad como su propiedad, no podría llevar a cabo una demolición del inmueble porque son inmuebles protegidos. Quiere decir que obligadamente, en base a la Ley de Protección del Patrimonio Natural y Cultural de Guatemala, debe contar con una autorización previa del Ministerio de Cultura y Deportes. Y también en la Municipalidad de Guatemala, una simple licencia de construcción no le es suficiente. Tiene que evaluarse el inmueble porque está protegido, aunque sea propiedad privada. O sea que hay límites del consentimiento en este caso. ¿Por qué? Porque el derecho de las personas está sujeto a normas imperativas especiales de cumplimiento obligatorio previo a realizar un negocio jurídico. Si no se cumplen con estas leyes especiales, hay sanciones civiles y el resarcimiento de daños y perjuicios si se causa el daño a estas propiedades que están protegidas. Y además de las sanciones civiles, pues también hay penales, ¿verdad? Hay Fiscalía Especial de Protección al Patrimonio, por ejemplo. Y ahora pasamos a lo que es la oferta y la aceptación. ¿Qué es una oferta? La oferta es la invitación a contratar. Es esa manifestación expresa o tácita de una persona a otra o al público en general, haciendo saber su disposición u ofrecimiento de celebrar determinado contrato. Nosotros vemos constantemente en nuestro diario vivir que hay publicaciones de oferta, por ejemplo, en los periódicos, ¿verdad? Salen ofertas de las diversas empresas comerciales que dicen está rebajado este producto y ponen su oferta semanal, por ejemplo. A eso me refiero de esto. Por supuesto, son negocios jurídicos sujetos a oferta, sujetos a normación, a protección del consumidor, pero vamos a ver de qué se trata. Esto está regulado en los artículos 1522, 1523, 1524, 1525 del Código Civil. No los leemos en este momento por razón de tiempo, pero ustedes detenidamente van a darle lectura a estos artículos. La persona que ofrece al público objetos en determinado precio queda obligada a sostener su ofrecimiento. Es un compromiso legal que tienen todos los que presentan ofertas a cumplir ese ofrecimiento a las personas. Tenemos esta Oficina de Protección al Consumidor y además de ello, nuestro Código Civil
también regula esta protección. Algunos comerciantes anuncian en sus ofertas hasta donde existencia del producto. O sea, sacan un determinado lote de productos que son los que tienen en oferta, pero hacen esta aclaración para que si la oferta se termina, por ejemplo, en un día y ellos habían puesto un plazo de 8 días, pues solo los productos que se venden en ese primer día, pues son los que tienen la protección de la oferta. Eso lo hacen los comerciantes por esta obligación que establece nuestro Código Civil de que el que ofrece al público está obligado a sostener su ofrecimiento. Dice, algunos comerciantes anuncian hasta dónde existencias del producto. Se obliga por la declaración pública de voluntad que una vez aceptada la oferta por el interesado, surge el nacimiento de la celebración de un contrato del negocio jurídico celebrado. La obligación civil nace desde que el oferente está comprometido en el momento en que publicó la oferta para quien se presente a solicitarlo. Es una obligación civil, una responsabilidad civil, mantener las ofertas que han presentado al público. Al presentarse el interesado a adquirir el producto, acepta la oferta. Y con eso se produce la celebración del negocio jurídico y la contratación. Por eso es que a partir del momento en que ha sido aceptada la oferta, no puede ser modificada ni revocada. ¿Qué quiere decir esto? Que si de ahí el oferente del producto dice, es que ahora es más caro el producto, o ya no le puedo dar 2 por 1, eso tiene responsabilidad civil para el que está ofreciendo, el ofertante. El artículo 1629 nos regula lo siguiente. La persona que ofrezca al público objetos en determinado precio queda obligada a sostener su ofrecimiento. Existe la responsabilidad civil de mantener la oferta que ha publicado. Proposición del contrato. El artículo 1521 del Código Civil dice, la persona que propone a otra la celebración de un contrato, fijándole un plazo para aceptar, queda obligada por su oferta hasta la expiración del plazo. Si no se ha fijado plazo, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. O sea que si el comerciante presenta su oferta y dice, solo para el día de hoy va a estar disponible este producto, solamente ese día. Si llega el día siguiente, ya terminó la oferta. Por ejemplo, ahorita están el producto de perfumería para los que nos gustan los perfumes. Fetiche está fijando el tiempo de sus ofertas. Concluido ese tiempo, ellos ya no sostienen las ofertas, expirando el plazo. La aceptación es la respuesta afirmativa de quien recibió la oferta del negocio jurídico o definido como un acto en virtud del cual el destinatario manifiesta su conformidad con la oferta. Desde el momento que una persona se presenta al negocio que está ofertando, desde ese momento está manifestando que está de acuerdo en la adquisición del producto.
no necesitan más requisitos. Acción legal. En caso de negativa del oferente a cumplir con su ofrecimiento, el interesado puede demandar ante juez competente la celebración del contrato de compraventa correspondiente. O sea, se puede exigir legalmente que se cumpla ese ofrecimiento que fue puesto a disposición del público, ¿verdad? O bien, si no lo puso a disposición del público, si solo fue un acuerdo de voluntades entre dos personas, pero tiene un medio de prueba, por ejemplo, que a través de correo electrónico le mandó que le iba a mantener en reserva el producto, puede con esos medios de prueba, pues plantear su demanda, con excepción de que haya existido revocación de la oferta por causa justificada. Revocación es dejar sin efecto la oferta. Y para ello tendrá que demostrar que existió una causa que justificó el que ya no le pudo vender el producto que habían acordado. También el Estado cuenta con la dependencia de Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO, cuando hay una queja o una inconformidad con la irresponsabilidad de no haberle sostenido al consumidor la venta de un producto. Entonces, también puede plantear su queja, su denuncia, para que exista la inspección correspondiente de DIACO y vea la responsabilidad del ofertante. Esto relativo a la obligación del consumidor, ustedes, del derecho del consumidor a plantear queja, lo van a volver a ver en su curso de Derecho Mercantil. ¿Cuáles son las clases de oferta? Tenemos la expresa y la tácita. La expresa es la que se hace de manera escrita, que contiene las condiciones de la negociación. Esto ya lo habíamos mencionado al inicio, ¿verdad? Del análisis de lo que es el negocio jurídico. Y la tácita, la que se realiza mediante actitudes o signos de interpretación verbal. Por ejemplo, la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Simplemente se presenta la persona al negocio y dice que está de acuerdo en que se lleve que acepta la oferta. Aquí les estoy poniendo también un ejemplo muy común de una aceptación tácita, el que se realiza en clínicas médicas, ¿verdad? Uno ve el anuncio de un profesional de la medicina que tiene su clínica. Entonces, desde el momento que dice consultorio médico, doctor tal, ¿verdad? Pone su nombre, el doctor, especialista en medicina interna, por ejemplo. Desde el momento que se está anunciando el profesional, es una oferta tácita de servicios profesionales. Y la persona que asiste a ese consultorio, pues está aceptando el servicio que está ofertando. También lo podríamos decir en los bufetes de abogados, de notarios, que asisten a solicitar el servicio del profesional. ¿Cuándo pierde su vigencia las ofertas? Nuestro Código Civil nos señala que inmediatamente en los contratos en los cuales no se haya fijado plazo, ¿verdad? O bien que solo puso el oferente mientras dure existencia. Y consiste en un contrato cuya celebración puede efectuarse en el mismo instante de recibida la oferta. Cuando son locales de venta que tienen a disposición el producto para hacer una entrega inmediata.
Si se fijó plazo, entonces sí, pierde su vigencia la oferta al momento en que vence el plazo, como el caso de esta perfumería fetiche que desde el principio dice el periodo por el cual va a durar las ofertas que ellos tienen en venta. Y también el tercer caso es por revocación. Ocurre si y solo si el oferente se reservó expresamente esta facultad de dejar sin efecto la oferta. Por supuesto, cuando existe una causa justa para dejarlo sin efecto, de las que regula nuestro Código Civil. La causa justa está regulada en el artículo 1631 del Código Civil. Y es cuando en ambos casos la revocación de realizarse por el mismo medio en que se comunicó la oferta. O sea, tiene que hacer una publicación el oferente que dice que deja sin efecto la oferta, pero tiene que decir los motivos y comunicarlo. Por ejemplo, que el embarque del producto se quedó en la aduana y no le han permitido el retiro del producto. Y por ese motivo la oferta que se había publicado, todavía el producto no está disponible, no ha llegado al negocio, por ejemplo. Pero tendrá que comunicarlo al público para que sea conocido el motivo por el cual no están disponibles los productos. Otro caso es por muerte o incapacidad del oferente, siempre que ocurra antes de recibir la aceptación, según el artículo 1528. Por ejemplo, tenían la negociación de un bien inmueble y habían acordado concluir su negocio al presentarse ante la oficina del notario a firmar la escritura. Y en ese momento iban a pagar la totalidad del inmueble y el propietario le iba a entregar las llaves del inmueble que habían acordado en el negocio jurídico. Pero si la persona, el propietario del inmueble, fallece antes de concluir el negocio, entonces ahí se da este caso de que pierde la vigencia del negocio que habían celebrado. También puede darse por retractación del aceptante, siempre que llegue al oferente antes de la aceptación o por lo menos al mismo tiempo. O sea que tiene que existir una comunicación para poder retractarse de la celebración del negocio. Si llega posteriormente, no produce efecto alguno, pues se habría formado ya el consentimiento y por lo tanto existiría ya el contrato exigible. Por ejemplo, ya se firmó la escritura de compraventa del inmueble. No podría el que vendió el inmueble decir, mire, le devuelvo su dinero y ya no quiero venderle el inmueble. Pero si ya lo vendió, ya hubo consentimiento, ya el contrato fue celebrado, entonces no podría retractarse tanto el vendedor como el aceptante, porque ya hubo una aprobación, un consentimiento, ya firmaron el instrumento público, ya es un contrato exigible, ya surte sus efectos. Entonces, en ese caso, no es permitido por la ley dejar sin efecto el negocio. Ya la oferta surtió sus efectos, el negocio ya surtió sus efectos, entonces ya hay un pleno consentimiento y la retractación ya no procede en ese caso. La aceptación de la oferta es la respuesta afirmativa de quien recibió la oferta del negocio jurídico.
debe constituir, igual que la oferta, una intención seria de contratar, de guardar congruencia con la oferta y ser lisa y llana, es decir, constituir anuencia plena e íntegra. O sea, ya hubo una manifestación afirmativa del negocio, ya hubo una aprobación del negocio celebrado. En ese caso es que ya existe una plena e íntegra aceptación de la oferta, de todo su contenido, de sus condiciones, ya hay pleno consentimiento. Clases de aceptación. El artículo 1252 del Código Civil, nuevamente lo cito porque hay una manifestación de voluntad que puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos en que éste lo disponga expresamente. La expresa, nuevamente, es aquella que se presenta de manera escrita. Y tácita. Aquí podemos mencionar una aceptación tácita con el principio de la tácita reconducción, que habíamos mencionado ya en una clase anterior. ¿Cuándo se da una tácita reconducción? Por ejemplo, el contrato de arrendamiento lo regula en el artículo 1887 del Código Civil. Y se da en los casos en que ha existido un contrato de arrendamiento que se celebró, que fijó el tiempo de duración, que estableció un plazo, por ejemplo, de 6 meses para que existiera el arrendamiento. Pero en el desarrollo del contrato, las dos partes estuvieron muy de acuerdo, hubo un cumplimiento de pago, el arrendamiento se llevó a cabo en su desarrollo con total aceptación de las dos partes. Entonces, ¿qué sucede? Al pagar el arrendamiento del siguiente mes, ya habiendo concluido el plazo, pero el propietario acepta la renta, se da una tácita aceptación del contrato. Entonces, se da una prórroga del contrato de manera indefinida. ¿Por qué motivo? Porque se recibió la renta del mes ya concluido el contrato de arrendamiento. Entonces se da una prórroga y a eso se le llama la tácita reconducción que establece nuestro Código Civil. Condiciones para la aceptación de la oferta. En primer lugar, la intención seria de contratar. Están de acuerdo en la realización del negocio jurídico. Guardar congruencia con la oferta. Por supuesto, el contrato que se lleve a cabo, si hay necesidad de que sea por escrito, que necesita establecer cláusulas que comprenden el desarrollo de este negocio, entonces debe de haber congruencia entre lo que acordaron en la oferta, lo que las partes aceptaron y eso debe ser plasmado en el negocio. Debe ser lisa y llana. De manera sencilla, las partes van a establecer en el contrato cada uno de los aspectos de manera concreta y precisa. Por eso se dice una respuesta se dará lisa y llana. Acepto la oferta, acepto el negocio jurídico de la manera que lo platicamos, están plenamente de acuerdo en cada uno de los aspectos y de manera muy clara y precisa lo van a plasmar en el negocio si es de manera escrita. Ahora, si fuera un contrato, un negocio jurídico
de manera inmediata, pues no necesita tantos detalles, ¿verdad? Pago el precio del producto que estoy comprando y me es entregado. Incluso en algunas ofertas dicen no se aceptan devoluciones, ¿verdad? Entonces la parte compradora está totalmente clara sobre las condiciones de la oferta. En el caso que la aceptación es tácita, es cuando se desprende una conducta o actuación del destinatario que no deja lugar a dudas respecto a la conformidad con el contenido de la oferta, como el caso que estaba mencionando. De manera inmediata me entrega el producto, yo acepto como compradora que no aceptan devoluciones, entonces lo reviso bien y si estoy de acuerdo lo pago, me lo empacan, me lo entregan y me lo llevo. ¿En qué momento se perfecciona el consentimiento? El consentimiento como tal, ya que permite determinar el instante en que surte efectos jurídicos, la contratación, el acuerdo de voluntades, queda formado desde que el oferente recibe la respuesta afirmativa en el lugar y en el tiempo establecido en la oferta. Según el artículo 1523, es cuando la oferta se haga a persona ausente. El contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. Por ejemplo, aquí nuestro Código Civil nos hace referencia a es que desde el momento en que el oferente recibe la respuesta afirmativa. Actualmente hay muchas formas de contratar. Ya la tecnología incluso ha contribuido en que existan mayor transacciones comerciales. Entonces, nuestra ley dice que desde el momento de la respuesta afirmativa, en el lugar y en el tiempo establecido en la oferta, hay transacciones vía electrónica. Se transfieren cartas de aceptación afirmativa del producto, entonces el comerciante incluso lo envía y al momento de enviarlo recibe el pago, por ejemplo. O bien, ahora con las tarjetas de crédito incluso, hay productos que se compran y a través de la tarjeta de crédito hace el pago. Y entonces el comerciante envía el producto y ya solo se recibe, pero ya está incluso pagado, cancelado el producto. Posteriormente podrán haber reclamos, quejas, en fin. Ahora con la pandemia, pues ya hacemos compras de supermercado a través de transacciones electrónicas y la aceptación del producto ya lo hacemos vía electrónica, incluso se paga. El artículo 1523 regula que cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. O sea, desde que se está manifestando la aceptación de la compra, ¿verdad? El consentimiento queda formado desde que el oferente recibe la respuesta afirmativa en el lugar y en el tiempo establecido en la oferta o en la ley. Y se presume que sí recibió la respuesta, salvo que demuestre que por alguna causa no la recibió. Que se haya ido la luz, por ejemplo, en el momento. Entonces, ya cuando se quiere comprar, ya no hay producto, ¿verdad? Porque se había ido la luz. Si alguna de las partes interrumpe o se separa injustificadamente de la negociación, habrá causado a la otra cuantiosos daños y perjuicios que es justo le compense. A eso le llamamos responsabilidad civil extracontractual.
quien cause daño a otro con dolo o culpa debe resarcirlo. O sea, depende cómo se ha llevado esa negociación. Si no hay justificación para demostrar por qué no se lleva a cabo, por qué no se concluyó, entonces ahí sí existe una responsabilidad y puede plantearse un juicio ordinario de daños y perjuicios, ¿verdad? Porque puede causarle un daño grave a la persona que no recibe, por ejemplo, un equipo médico, ¿verdad? Que ya había sido ofertado, fue comprado, existía un compromiso del tiempo en el cual le iba a enviar el aparato. Entonces, si incumple el comerciante en la entrega del producto, hay una responsabilidad civil y se le puede cobrar daños y perjuicios por no haber cumplido con el contrato, ¿verdad? Ya había sido concluida la negociación, pero no es entregado el producto. Entonces hay una responsabilidad civil contractual ahí. Lugar de formación del consentimiento. Según el artículo 1524, regula que el contrato celebrado por teléfono se considera celebrado en presente, entre presentes, y tanto que en este caso como en el artículo anterior se refiere al contrato entre personas ausentes. El contrato se refiere celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. Ahora hay muchas compras por teléfono. No es hacer propaganda, pero digamos el TV offer, que vemos tantos anuncios a través de los medios de comunicación, de la televisión y los otros medios de comunicación. En ese caso, ¿en qué momento se celebra el contrato? Desde el momento que por teléfono las dos partes se ponen de acuerdo. Hay una oferta y el comprador decide, estoy de acuerdo con adquirir el producto. Entonces se lo envían a su casa, tienen un procedimiento de compra, hay una confirmación de la compra del producto. Si yo estoy de acuerdo, al llegar a la casa lo tengo que pagar, ¿sí? Porque existió ya un consentimiento. Con el avance de la tecnología se orienta al lugar donde se dio la aceptación, cuando quede constancia de la recepción y finalidad de las transmisiones que contengan la oferta como la aceptación. Hay un compromiso de concluir el negocio jurídico. Incluso si yo ya pagué el producto a través de mi tarjeta de crédito, hay una constancia de que yo ya lo pagué. Entonces hay obligación de cumplir con esa compra que se hizo. Ah, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal están? ¿Cómo les pareció el tema del día de hoy? De mucha actualidad, ¿verdad? Esto lo vemos constantemente y el día de hoy aprendimos a que los derechos del consumidor también están protegidos por la ley y que en aquellos casos en los cuales no se quiere sostener una oferta, pues hay procedimiento para plantear la inconformidad. Jairo, Misraín, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Pues primero que nada, pues muy interesante la clase de esta noche porque es un tema muy común, ¿verdad? Sí. Pero yo tengo una duda más que todo en el tema de la acción legal, porque quería saber si, por ejemplo, el comerciante o el proveedor tiene alguna acción legal
hacia el comprador en caso de incumplimiento, por decirlo Sí, así. por supuesto. Alguien compró una motocicleta, una lavadora o algún artículo, pero por motivos de desempleo, pues ya no siguió pagando. Entonces quería Ah, ver bueno. si ellos tienen el derecho de poder venir y quitarle el bien o qué acción legal pueden tomar ellos en contra del contratante. Gracias, Pues, licenciada. bueno, ese es, no es tanto un asunto del consumo, ¿verdad? Del consumidor, de la oferta, que es el tema que vimos hoy, sino el caso que usted me está poniendo es cuando se vende una motocicleta por abonos. Ahora bien, depende qué documento firmó, porque si todavía estaba en promesa de venta, por decirle, y solo le habían dado ya el uso del bien, pero hasta que usted terminara de pagar, le iban a dar ya la factura de la compra, entonces todavía no tiene el documento que lo acredite como propietario, ¿sí? Si hubo incumplimiento, usted sabe, en un negocio jurídico, cuando hay incumplimiento de una de las partes, la persona que incumplió es la que pierde, ¿sí? Porque le dieron ya el uso de la motocicleta. Probablemente como no había terminado de pagar, no le dieron una factura de cancelación. Entonces, ahí sí hay, cuando hay problemas de incumplimiento, ahí está la desventaja, ¿verdad? Depende qué negociación. No sé si durante el tiempo que hicieron la negociación quedó acordado en un contrato que le iban a devolver lo que usted ya había pagado. Lo dudo, porque si ya la tenía en uso, eso queda a favor de la parte vendedora, ¿no? Promitente vendedor, ahí no hay todavía un negocio jurídico que sea perfeccionado por completo, porque cuando hay pago por abonos, sí se reserva a la parte vendedora ciertas cláusulas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pensaba usted, Jairo? ¿Que le iban a devolver el dinero o qué? Jairo, ya se fue. Y no, licenciada, no, aquí estoy todavía. Lo que pasa que ahora existen muchas financieras que Ah, se bueno, prácticamente como que se alían ahí con comercios, ¿verdad? Y sí. digamos que el comercio, pues es como quien dice que ya recibió el dinero y ahora el cliente, pues que se arregle con la financiera. Ah, Entonces bueno, ellos, bueno. pues cuando hacen ese Entonces, negocio, pues sí le voy a entregan contar. factura. Usted en Civil 2, cuando estudió Civil 2, estudió los derechos reales de garantía. Cuando son bienes inmuebles se llama hipoteca. Y cuando son bienes muebles, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese derecho real? No sé si son los prendarios, licenciada. Sí, sí, es la prenda. Seguramente cuando firmó el contrato, o no sé si tiene copia del contrato, léalo detenidamente si tiene copia del contrato, y ha de haber establecido una garantía a la financiera que le prestó el dinero. Se reservó una garantía. Así es, todo acreedor, sea de bienes inmuebles o de bienes muebles, presta, pero con garantía, con el derecho real de garantía que se lo reserva. Si no paga el deudor, el acreedor lleva a cabo el procedimiento para el cobro. Si no lo paga, entonces incluso lo llevan a pública subasta o bien el bien adjudicado en pago a favor del acreedor. ¿Le quedó claro, Jairo? Sí, licenciada, muy claro. Sí. Gracias. El tema de hoy es la oferta. La oferta, que es un derecho también del
del consumidor a que le sostengan la oferta que ha sido publicada. Por supuesto, el comerciante tiene derecho de poner un plazo y la parte compradora acepta esa oferta, es parte de la negociación. Ustedes lo van a volver a ver en derecho mercantil. Existe un consentimiento. Yo lo quiero comprar, ya lo mandé a traer al exterior y ya hice negociación incluso a través de correo electrónico y la empresa no me cumplió. Y yo ya tengo a mis pacientes, ahí ya tengo en cita a varios pacientes que es dentista, por ejemplo, y está esperando su equipo y ya tiene pacientes para atender y el equipo no le llega en el tiempo establecido. Eso tiene responsabilidad para el comerciante que no cumple con la oferta, porque ya había existido un consentimiento dentro de la negociación que celebraron las partes. Pasa también en los supermercados, que sacan ofertas en los supermercados. Según lo que regula nuestro Código Civil, tienen obligación de sostener la oferta, pero por supuesto durante el tiempo que se quedó publicado como ofertado. Ever Romeo, buenas noches. Buenas noches, Lisa. Mire, una consultita con respecto a ese tema, con el ejemplo que usted da ahorita. A mí me surgió la duda de, por ejemplo, si yo pacto o un negocio con un cliente, pero de palabra el cliente me dice, ah, sí, lo quiero, pero por ejemplo no me da anticipo o alguna garantía de que sí me lo va a comprar. Y como ya no me dice nada, pues ya no lo traigo, por ejemplo, y Las después me palabras se quiere las mandar lleva o el algo así. viento. No, las palabras se las lleva el viento. Si no tiene medios de prueba, no lo puede mandar. En derecho civil, todo es, aquí en derecho civil van a estudiar ustedes en procesal civil, que impera el principio dispositivo. Y este principio dispositivo establece que todo se realiza a petición de parte. Y según el artículo 126 del Código Procesal Civil, quien presenta una pretensión tiene que probarla. Y el que se defiende también tiene que aportar su prueba. Pero cuando en un juicio no hay prueba aportada en el proceso, entonces se aplica el artículo 126 y se declara sin lugar la demanda. ¿Sí? Si no hay pruebas, no hay pruebas. Ningún juez va a fallar en contra de quien no aportó prueba, quien no tienen prueba en contra de él. ¿Sí, Ever? ¿Le quedó claro? Sí, Lisa, hoy ya Eso me lo quedó van a claro. ver en procesal civil, la carga de la prueba. Existe el principio de la carga de la prueba, artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si la persona no tiene medios de prueba, no puede demostrar la relación contractual que existió, entonces ese juicio, esa demanda no va a prosperar. Vilma Eugenia, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Fíjese que yo tengo una duda porque como usted está hablando de las ofertas, ¿verdad? Yo voy a comprar, por ejemplo, unas cadenas de tienda y dice oferta, ¿va? Dicen un precio en el papelito y resulta que abajo está el mismo precio. Y si no, cuando uno va a caja está 15, 20 centavos de más. Yo mi duda es, ¿ellos están incumpliendo ahí entonces Sí, con la ley, incumplen con la ley porque no están siendo claros con el cliente. El consumidor tiene sus derechos. Por eso es que a partir de que se publicó la ley del consumidor, existen los libros de quejas, ¿sí? En todo establecimiento comercial están obligados a tener el libro de quejas. Esa es una situación. Por otro lado, administrativamente está funcionando, pertenece al Ministerio de Economía, la DIACO,
Esa dependencia de la DIACO incluso da servicio a través de internet, tiene página internet que me decían en la otra sección, incluso tienen WhatsApp para poner sus quejas. Yo he visto varios casos en los cuales si la persona fue perjudicada, presenta en la DIACO su caso, mandan a citar al comerciante y se han resuelto los conflictos administrativamente sin necesidad de ir a tribunales. Pero por los montos, ¿verdad? Yo conozco a unas personas que se iba a celebrar una boda y entonces acudieron a una sastrería a que le hiciera los trajes de el mismo color, la misma estela, a varios varones que iban a ser caballeros en la boda. Resulta que ya tenían fecha en que le tenían que entregar los trajes y no se los entregaron, ni se los habían tallado, ni nada. Entonces ellos desesperados tuvieron que ir a comprar trajes ya elaborados. Fueron a otra sastrería donde vendían trajes ya hechos y ahí los tuvieron que comprar. Pero el dinero que ellos ya habían dado por los trajes no se los quería devolver el comerciante. Entonces vinieron, pusieron su denuncia en ADIACO, citaron al comerciante y lo obligaron a devolver el dinero y tenía una sanción considerable de parte del Ministerio de Economía, de ahí de esa dependencia, por haber engañado a los consumidores. Entonces, sí, administrativamente lo resolvieron y ellos salieron muy satisfechos. Estuvo el problema de tener que ir a quejarse y todo eso, ¿verdad? Pero lograron recuperar su dinero y el comerciante que abusó de los consumidores lo sancionaron, ¿verdad? Entonces, sí es conveniente, pues, quejarse cuando es perjudicado. Por otro lado, cuando vayan a un supermercado y tiene el letrero de oferta al producto y ustedes lo compran. Si al pasar a la caja les quieren cobrar otro precio, inmediatamente llamen a la supervisor, el supervisor de la tienda. Siempre hay jefes superiores ahí. Y ustedes le dicen, mire, el precio de oferta es tal, y ahí está colocado en el producto. Exijo como consumidor que se me cumpla con la oferta que ahí está puesta. De lo contrario, yo me quejo en este momento, quiero el libro de quejas y me voy a quejar a la DIACO porque ustedes están incumpliendo con la ley. Por eso están estudiando derecho. ¿Ya? Les aseguro que muchas empresas, antes de tener un conflicto legal, prefieren venderle al consumidor en el precio de oferta. ¿Ya? Pero tienen que darse cuenta en el momento y poner su queja en el momento. Claudia, buenas noches. No. Gustavo Álvarez, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Con dos. Una es una anécdota que pasó en mi familia y la otra es una pregunta. Entonces, la primera es, mis familiares fueron a una tienda de Walmart y tenían publicado una oferta, pero un precio así súper bajo por una televisión. Entonces, creo que estaba publicada como por 170 quetzales, algo así. Y pues sí, trataron por todos los medios de no venderlo a ese precio, pero al final sí lo vendieron a ese precio y cumplieron con eso. Pero sí pasa. Sí pasa, y ahora con los teléfonos, que fácil toma uno las fotos, ¿verdad? Súper fácil. O y sea, la otra existe una ley. Me preguntan, ¿y qué consecuencias tiene?
ustedes se están formando como abogados, están conociendo lo que la ley establece, lo van a ver más profundamente en derecho mercantil. Yo solo lo estoy haciendo desde el aspecto del consentimiento, que así me lo establece el programa del curso, pero más profundamente van a estudiar ustedes la ley del consumidor en derecho mercantil. Y hay derechos que tenemos los ciudadanos. Tenemos derechos como consumidores. Y si no ejercitamos nuestro derecho de denuncia, por ejemplo, que yo no lo haya pagado, ¿verdad? Que estaba más alto y ya no lo pagué, ya no llevé el producto, pero dejo plasmada mi queja, mi denuncia. Ahora hasta por internet pueden hacer la denuncia. Pero si ustedes no van a reclamar sus derechos, empiecen a practicar, van a ser buenos abogados. ¿Verdad que sí? Sí, Lo que estamos hablando aquí está basado en ley. ¿Qué están estudiando ustedes? Si les va a llegar un cliente, no lo van a defender. Tienen que aprender a defenderlos. Para eso están estudiando leyes. Dice, ¿qué estudia usted? Para resolver problemas, ¿verdad? En la carrera de Derecho, no crean ustedes que no van a resolver problemas o no van a encontrarse problemas en el ejercicio profesional. La vida es así. Y en todas las profesiones, sea dentista, sea médico, mire, ahora toda la publicidad que hay contra unos médicos por malas prácticas médicas. Y, en fin, en todas las profesiones, ya dentro del ejercicio profesional hay inconvenientes, pero uno los supera. Y en el caso nuestro es de resolver los problemas de las personas. Y en el caso específico de los juzgadores, de aplicación de la justicia, de la ley. Para eso hay que prepararse. Eso es lo que están estudiando. Claudia Marisol, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Disculpe, una consulta con respecto a estos anuncios que hacen también en internet. Por ejemplo, uno llama y uno solicita que quiere la promoción Sí. y le comentan y le dicen a uno que ya no lo puede realizar porque se terminó. Sí. Uno podrá Hay, exigir porque el anuncio aún está vigente. como yo lo mencioné aquí en la presentación. Muchos comerciantes dicen, se vende tal producto mientras se cuente con existencia. Al poner ese comentario, ellos se liberan porque si se acaba la mercadería que ellos tienen, ya no hay más oferta. Se acabó la mercadería que tenían. Y así hay muchos anuncios, ¿verdad? Mientras existan el producto, mientras tengamos existencia. El plazo de la oferta hasta que contemos con existencia del producto. Entonces así el plazo lo establecen. Y ahí quedó la advertencia, ¿verdad? No podríamos exigirle que sostenga la oferta porque así fue la condición del plazo del comerciante. Ahí sí nos surtiría efectos porque quedó por escrito, ¿no? Fue publicado por escrito. Tampoco se le puede exigir al comerciante más allá de lo que ha ofrecido en oferta. De acuerdo, gracias, licenciada. Está bien, Claudia. ¿Alguien más que tenga duda o algún comentario o quiera compartir alguna experiencia? Que todos aprendemos de todos, ¿verdad? Rudy, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Una consulta. Este tratamiento para las ofertas que se hacen en las redes sociales cuando venden propiedades que no ponen los precios reales de las, digamos, Santo Dios. Ajá. Que le ponen, por ejemplo, tal vez vale 1.800.000 una propiedad, pero le ponen solo 180.000, por decirlo así. Tienen que tener mucho cuidado con eso.
Lo que se refiere a ofertas de propiedades, hay muchísimas bandas que están en nuestro país, incluso muchos profesionales involucrados en situaciones ilícitas, en ventas ilícitas, en estafas. Aquí tenemos de todos los países del mundo migrantes realizando situaciones ilícitas a través de las redes sociales. Incluso quieren perjudicar a una persona con una trayectoria intachable, una persona que ha trabajado dando un servicio realmente a conciencia y aportando a la sociedad, y sacan un anuncio en las redes sociales inventándose mentiras para perjudicar a la persona. No crean todo lo que publican, y menos así en redes sociales vendiendo inmuebles. Yo sinceramente los pongo en alerta, y en la próxima clase vamos a ver los vicios del consentimiento. Les voy a hablar un poquito de la nulidad absoluta del negocio jurídico, porque se dan muchísimos casos a diario, llegan amparos a los tribunales de personas que han sido estafadas con ventas ilegales de inmuebles, ¿no? Es muy delicado, muy delicado. También de vehículos, ¿verdad? Roban vehículos. Miren, hoy, por cierto, me mandaron un chat de un asalto que estaban ahí robándole a una señora una camioneta con las pistolas ahí en pleno día. No, ya no importa que esté pasando gente, ¿verdad? Arriesgan la vida de, de la propietaria de la camioneta, del vehículo y de la gente que va pasando. Es algo terrible. O sea, la inseguridad es un gran problema. Y sobre todo que tenemos mucha gente extranjera que hace cosas totalmente ilegales. Entonces, Rudy, yo le sugiero que no vaya a hacer negocios de esa manera, porque usted no sabe con qué delincuente puede estar hablando. Sí, licenciada, yo lo que me refería era, tal vez no de esta clase de estafa, sino que a veces ponen precios que no son los Es para reales, pero engañar a la gente, pero eso ya cuando le uno da llama y un pregunta, le indicio. dan a uno el precio real, pero ellos para captar llamadas ofrecen, Sí, publican pero ya precios menores. imagínese cómo va a confiar usted en una persona que desde de entrada ya le está mintiendo. Yo le digo porque O sea, lo hacen con el fin de que uno, de tener posibles compradores, solo para sí, publicitarse más que todo, pero por eso le pregunto, si se sí. le puede dar el mismo tratamiento de demandarlos Pero muchas algo? veces a través de las redes sociales no tiene el control del registro, Ok. O que ¿sí? uno pues O sea, pudiera tomar captura. el delincuente saca anuncios en las redes sociales, como le digo, hasta perjudicando a personas honestas. Le sacan noticias falsas Ujú. de las personas. Como usted me está mencionando, es una oferta falsa la que están publicando. Pero ¿cómo los va a localizar? Usted no sabe ni de qué país son. O sea, es una inseguridad total ahí, un peligro total hacer negocios de esa manera. Ok, entiendo. Gracias, licenciada. Sí, de nada, Rudy. Tengan cuidado, tengan cuidado. Las redes sociales realmente abrieron una gran puerta, pero ustedes tienen que seleccionar realmente. Después de en la siguiente clase van a aprender los vicios del consentimiento, y eso me alegra porque les va a ayudar a ustedes a ver el mundo que nos rodea de otra manera. ¿Qué es lo que la ley establece? Cuando ustedes sean abogados y les llega alguien y le dice, mire, licenciada, me vendieron ese carro y resulta que este carro tiene reporte de robado y yo lo compré. ¿Y a quién se lo compró? Pues fíjese que yo no lo conocía. Yo vi el anuncio en la prensa.
Allí es muy peligroso comprar cosas robadas. Si la policía los detiene y los encuentra con un vehículo robado, el que va a ir preso es el que está conduciendo ese vehículo. Y aquí que demuestre su inocencia. Mientras tanto va preso, tiene que pagar abogado, pone angustia a toda su familia, en fin. Y tal vez de buena fe lo compró y lo pagó. Es muy delicado todo eso, ¿verdad? Seguramente a los que les gusta penal les van a tocar casos así, cuando ya sean abogados. Y es delicado eso. Ahora lo que yo les estaba hablando de la oferta, digamos, poniendo los casos como Walmart, como Semaco, como Simán, que ponen anuncios, ¿verdad?, de ofertas, pues si no cumplen, ahí está el procedimiento legal para poder quejarse, para poder denunciar una irregularidad que están afectando al consumidor. Y eso es bueno porque tiene que existir responsabilidad del comerciante sobre lo que está ofertando, porque si no está engañando al consumidor. El consumidor manifiesta su consentimiento de realizar el negocio, pero también la otra parte tiene que actuar correctamente y por eso incluso existe la ley de protección al consumidor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? El martes no tenemos clase. El martes no hay clase. Va a haber hasta el jueves. ¿No? Por el día de la fiesta patronal de la ciudad de Guatemala. Entonces ahí en toda la ciudad de Guatemala hay descanso ese día. Hasta el jueves vamos a tener clases. Una recomendación que la hago desde ya. Tienen que anotarse en Classroom su nombre y su número de carnet correctamente y en la sección que les corresponde. Porque el día de la evaluación, yo trabajo los exámenes, ahí se van a poner, y si no están registrados, yo no puedo darles examen. Le voy a dar examen solo al que aparezca en Classroom y que tenga sus datos correctamente. Su nombre y su apellido como lo tiene inscrito en el registro civil. No me vayan a usar diminutivos porque entonces yo no los voy a localizar dentro de los listados que me reporta la universidad. Entonces tienen que estar ya inscritos en Classroom. Se los digo porque me extraña mucho que ya cuántas clases llevamos y empiezan a pedir ingreso. Muchos compañeros de ustedes que no pueden entrar a través del link de la facultad, sino que hay que estarlos ingresando uno por uno. Eso me da a mí la señal de que no están anotados en Classroom. Y ya las evaluaciones, ya están los calendarios publicados. Entonces, ya que tienen el feriadito del día martes, resuelvan esos inconvenientes con buen tiempo, háganlo, ¿verdad? Es un aviso para que no tengan problemas. Bueno, Dios me los bendiga, pues que nos vemos hasta el próximo jueves. Bendiciones a todos. Bendiciones. Ahí les vamos a poner los videos en Classroom por si quieren escucharlo nuevamente. Muchas gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.